libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 9. Oseas, capítulo 9. Estudiaremos desde el versículo 7 al versículo 10. Oseas 9, verso 7 al 10. A medida que lo vayamos encontrando, nos vamos poniendo de pie como reverencia a la palabra de Dios. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Amén. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Sagradas Escrituras. Te rogamos y te suplicamos por el amor de Cristo Jesús, que puedas, Señor, abrir nuestro entendimiento para comprender con claridad las Sagradas Escrituras. Necesitamos, Señor, que esta palabra de Dios nos exhorte. Necesitamos que esta palabra de Dios nos hable a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos que esta palabra de Dios transforme cada parte de nuestra alma y de nuestro ser, y que podamos, por tu amor y gracia, poder, oh Dios mío, ser edificados por medio de ella. Permíteme, Padre, predicar bajo la autoridad de las Escrituras y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, porque las palabras de hombre de nada sirven, porque es tu Espíritu Santo el que llega al corazón. En el nombre de nuestro amado Hijo Jesús. Amén. Por favor de tomar asiento. Y debemos decir, como cada día del Señor estamos viendo los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, nos corresponde el libro de Oseas, el cual ya llevamos un par de meses ya estudiando este libro. Y anteriormente hemos visto cómo este pueblo del pacto, en vez de volverse a Dios después de la reprensión del profeta, ellos ¿qué hacían? Saltaban de gozo, gozándose con aquella felicidad momentánea que tienen las personas que se olvidan de Dios. Porque las personas que se olvidan de Dios tienen una cierta felicidad, pero esa felicidad es quitada cuando por medio del juicio o por medio de algo que acontezca en sus vidas, su felicidad es arrebatada. Este pueblo se había vuelto a la idolatría, abandonando a su Dios, tal como una esposa infiel se apartó de aquel que le daba todo. Su adoración a Dios estaba contaminada con cosas que él jamás pidió. Ellos serían llevados a la muerte por huir en el día de la reprensión de Dios. A causa del juicio, su esfuerzo por el materialismo quedaría abandonado, pues serían sacados de la tierra prometida para que otros aprovecharan esa tierra. En ese contexto entra este verso 7, el cual estudiaremos hoy. Luego de todo esto, el profeta sigue diciéndole a este pueblo: ¿vinieron qué cosa? Vinieron los días de tu castigo, vinieron los días
de tu retribución. Hemos dicho que los profetas, cuando predican, si bien no es muy notorio, dependiendo la versión que tengamos de la Biblia, ellos hablan como en poesía, como si estuvieran haciendo una poesía. Por eso la primera estrofa se parece a la segunda, o la primera línea se parece a la segunda línea, porque ellos, dentro de este mensaje, el cual es como si lo estuvieran cantando, ellos recalcan una idea. Y la idea que vemos en el verso 7 es que los días del castigo ya iban a llegar para ellos. Luego, como una reiteración, dice, vinieron los días de la retribución. ¿Y qué es lo que es la retribución? Sino el pago por el pecado. ¿Qué es lo que es la retribución? Sino lo que ellos se merecen por haberse olvidado de Dios. Si nos olvidamos de Dios, ¿qué recibiremos sino castigo? Cuando nos apartamos de aquel que nos da todas las cosas, ¿qué recibiremos sino el juicio de Dios? Por eso podemos ver en esta sagrada escritura cómo Dios les exhorta y les advierte para que se vuelvan al Señor. Vinieron los días del castigo, vinieron los días del pago por su pecado. E Israel, es decir, el pueblo del pacto, el pueblo que había recibido las promesas de Dios, por eso se le llama Israel, dice, e Israel lo va a conocer. Israel va a tener que experimentar en carne propia lo que significa abandonar a Dios. Van a tener que experimentar en sus vidas los azotes de la mano de Dios. Y esos azotes no son para nada suaves. Esos golpes de la mano de Dios no son para nada algo que nosotros debiésemos tomar a la ligera. Esos azotes de la mano de Dios traen corrección, traen dolor, pero un dolor que nos permite enfocarnos en servirle y buscarle más y más a Él. ¿Pero qué dicen ellos? Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. La palabra necio significa tonto. Y ellos, ¿cómo le decían a los profetas, como Oseas, que les decían estas cosas? Decían, este profeta es un tonto. Este profeta anda haciendo el ridículo, este profeta anda haciendo cosas que no corresponden, según ellos. Ellos llamaron al vocero de Dios, lo llamaron que era un loco. Llamaron al vocero de Dios que era un tonto. ¿Y qué es lo que movía? ¿Qué movía a ellos que se pudieran referir así al profeta de Dios? Decían, a causa de la multitud de tu maldad y tu gran odio. Si nos metemos en este contexto, si a nosotros nos dicen cosas que nos duelen, obviamente Dios, cuando nos muestra nuestro pecado, nos dice cosas que nos duelen, ¿cierto? Nos dicen cosas que no nos gustan. ¿Y eso qué trae en nuestro corazón sino dolor? ¿Sino angustia? ¿Qué trae en nuestro corazón sino ese rechazo? Porque ¿a quién no le gusta que le digan la verdad? ¿Le gusta a alguien que le digan la verdad de frente? Porque cuando se nos confronta con la verdad, lamentablemente, el odio empieza a gobernar nuestro corazón. Cuando se nos dice la verdad, lamentablemente, deseamos que la persona que nos esté diciendo las cosas sea un tonto o sea alguien a quien no debemos tomar en cuenta. Pero tristemente, la maldad es lo que gobierna aquellos corazones. Tristemente, la maldad es aquello que gobierna a aquellas personas que no quieren servir al Señor. Pero ¿qué trae Dios sobre aquellos ¿Qué trae Dios sobre aquellos que desprecian sus advertencias? ¿Qué trae Dios? Juicio. Y trae un juicio repentino. Trae un juicio que viene de un momento a otro, en el cual somos despedazados, en el cual no hay nadie ni nadie que pueda permanecer en pie. Cuando se desecha a los que anuncian la verdad de Dios, ¿a quién están desechando?
Cuando el profeta, ¿cierto?, en la antigüedad anunciaba la palabra de Dios, ¿estaban desechando al profeta o estaban desechando a Dios? A Dios, porque el profeta estaba ahí porque Dios se lo había pedido. Así como Dios le dijo a Samuel, en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, le dijo: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Si no es Samuel que no te estén oyendo a ti, no es Samuel, o lo que pasa con Jeremías, no es Jeremías que no te quieran oír a ti, no me están oyendo a mí. Están despreciando a los que predican la palabra de Dios. Si bien hoy en día ya no existen profetas, hoy en día existen obreros que anuncian la palabra de Dios. Y si tenemos en poco el mensaje de Dios, estamos teniendo en poco a Dios mismo. Si creemos que este mensaje del día del Señor no es importante, estamos teniendo en poco a Dios mismo. Pero déjeme advertirle una cosa: quien tenga en poco a Dios tendrá que experimentar el juicio repentino del Señor, porque no se están yendo en contra de cualquiera, sino de Dios mismo. Vamos a Jeremías 29, 19. Jeremías 29, 19. Y vamos a ver por medio de la palabra del Señor cómo este horrendo juicio viene sobre aquellos que desprecian, que no tienen y que tienen en poco la palabra de Dios. Jeremías 29, verso 19, dice así la Escritura. Verso 18, perdón. Jeremías 29, 18. Dice así la Sagrada Escritura. Jeremías 29, 18. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y les daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones, entre las cuales los he arrojado. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor enviaría esto sobre las personas? Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Si no escuchan lo que los profetas dicen, lamentablemente el juicio de Dios está en esas personas. ¿Qué reprensión le hizo el Señor Jesucristo a este pueblo que tenía en poco la palabra de Dios? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Los profetas son enviados para el bien del pueblo. La predicación expositiva, la predicación de la palabra de Dios es para el bien de todos nosotros. Pero si despreciamos este bien, juicio repentino vendrá sobre nuestras vidas. Los que rechazan la palabra de Dios están en contra de Él. Lo que mueve esto en el corazón del hombre es el orgullo, el odio y su falta de arrepentimiento. Quisiéramos que el Señor pudiese abrir nuestros corazones, pero aquellos, como podíamos decir hace un momento en la cena del Señor, aquellos que han sido renovados por el poder del Espíritu de Dios, aquellos que han gustado de este cuerpo y de esta sangre de Cristo, son participantes del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, ¿qué ha hecho Dios? ¿A dónde ha escrito la ley? En el corazón. Aquellos que son participantes del nuevo pacto tienen una particularidad. Dios ha puesto su ley en sus corazones y les ha dado una salvación que no se la quita el diablo, y les ha dado una salvación que ni siquiera usted puede salir de ella, porque por gracia son salvos. Porque las ovejas de Dios, las cuales están en su mano, nadie las puede arrebatar. Porque el Padre, dice Cristo, Jesús dice, el Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Pero tristemente los que desprecian la palabra de Dios dejan ir estas tan grandes promesas. ¿Por qué? Porque no oyeron mis palabras, dice Jehová. Muchos quisieran oír la voz audible de Dios,
Otros quisieran que Dios les hable a través de sueños. Otros quisieran que Dios les hable por otros métodos. Pero debemos entender una cosa. Si queremos que Dios nos hable, ¿a dónde debemos recurrir? Si queremos, amados, que Dios nos hable, debemos sacarle el polvo a las Escrituras, sacarle ese polvo que a veces tiene por nuestra negligencia y empezar a leerla. Obviamente, es solo un ejemplo. La Biblia la podemos tener en el celular, la podemos tener en diferentes, pero la idea de esto es que la tomemos en cuenta. Es que si queremos oír la voz de Dios, estudiemos la Escritura. Pero escuchemos la voz de Dios de manera responsable, porque tampoco quiere decir yo quiero oír la voz de Dios y lo hago a la suerte, no. Si queremos oír la voz de Dios, vamos a tener que empezar a estudiar la Sagrada Escritura. Volvamos a Oseas capítulo 9. Ahora, en el versículo 8, Oseas 9:8. Oseas 9:8 dice así: Atalaya es Efraín para con Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Esta versión, Reina Valera 960, no es muy precisa en este aspecto, porque si usted lee el contexto, está hablando de que qué hacían ellos con los profetas, qué hacía Israel, qué hacía Efraín con los profetas, los despreciaba, ¿cierto? Pero aquí dice que Efraín es un profeta, y que dice el profeta el lazo de cazador en los caminos, odio en la casa de Jehová, es como que no está bien ordenada esa parte. Pero si usted va a la Biblia de la América, está más explícito, y dice, vigía, es decir, atalaya, vigía con mi Dios era Efraín. Es decir, Efraín era un profeta, aquí dice es, pero la palabra más correcta era, porque en su contexto dice que ellos están portando mal. Un profeta. Sin embargo, el lazo del cazador está en todos sus caminos, y en la casa de Jehová hay hostilidad. ¿Qué hacían ellos con los profetas? Se mostraban hostiles contra ellos. Y aún más, ¿sabe dónde mostraban su hostilidad a estas personas? En la casa de Dios. Es decir, podían estar en la casa de Dios los profetas hablando de la palabra, y ellos ahí, con hostilidad, con odio, diciéndole, yo no creo eso. Como se dice en buen chileno, ¿qué es lo que hacía la gente? Le echaba la caballería encima a los profetas. Eso es lo que nos quiere decir este verso 8. O sea que no era solamente que ellos no lo escucharan, sino que ellos también eran sin respeto con ellos. No hacían juicio a las palabras de Dios, sino que más encima ellos hacían con los profetas, les colocaban lazo para cazarlos y traer así destrucción sobre ellos. Ellos con gran odio, aun dentro del templo de Dios, se referían a ellos con hostilidad. ¡Qué terrible! Que no guarden respeto ni aun en la casa de Dios, pues aún en ella manifiestan el odio hacia los que predican las buenas nuevas de salvación. Pudiéramos predicar en la calle y mucha gente nos va a faltar el respeto, pero tristemente, es más triste aún cuando dentro de la casa de Dios se le falta el respeto a la palabra, porque afuera en el mundo lo pueden hacer, pero dentro del lugar de adoración que le pertenece a Dios no podemos faltarle el respeto a la palabra. No podemos faltar el respeto a las Sagradas Escrituras. Aún nuestro mismo Señor, y vaya a Mateo 23:35, Mateo 23:35, aún el Señor Jesucristo puede hacer mención de esta hostilidad, de este odio, de esta enemistad que este pueblo tenía hacia los profetas. Mateo 23, dice así. Mateo 23:34.
Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos, ¿qué hicieron ellos? Aún matasteis, crucificasteis, a otros azotasteis en vuestras sinagogas y persiguisteis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. ¿A quién matasteis? ¿Dónde? Entre el templo y el altar. El pueblo de Dios, el pueblo del pacto, estaba tan en pecado que ellos fueron capaces de matar a un profeta aún dentro del mismo lugar de adoración. Ellos tuvieron y fueron capaces de matar a Zacarías y de derramar su sangre entre el templo y el altar. ¿Hasta dónde llega el falto de respeto a la palabra de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar? Quizás hoy en día no los van a matar, pero sí los van a perseguir por predicar la palabra. Predique la palabra de Dios y va a tener gente tras de usted queriendo matar, queriendo hacerle daño, queriendo dañar su reputación, queriendo callarlo, porque eso es lo que buscan las personas que no quieren que prediquemos la palabra de Dios. Pero como podíamos decirlo el día martes, con el enfoque del reino debemos entender que Cristo ha dicho, le dijo a Pedro, ciertamente tú eres Pedro, pero sobre esta roca, dijo Cristo. Es decir, Cristo es la roca. Sobre Cristo la iglesia está edificada. Y si la iglesia está edificada en Cristo, eso quiere decir que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no pueden prevalecer contra ellos. Eso no quiere decir que nosotros estemos defendiéndonos de las puertas del infierno. Quiere decir que nosotros estamos en posición de ataque hacia esas puertas que no quieren que el Evangelio sea anunciado. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Nosotros tenemos que ir y asaltar esas puertas. Porque esas puertas no van a poder permanecer cerradas, van a tener que abrirse por medio de la palabra de Dios. Todo argumento, todo aquello que se revele en contra del conocimiento de Dios, tiene que ser derribado por la palabra misma. Podrán matar nuestro cuerpo, pero el Evangelio no lo pueden callar. La palabra de Dios no la pueden callar. Por eso la Escritura dice que solamente los valientes lo arrebatan. Esto no es para cobardes, amados. Esto es para valientes, para aquellos que se paren en la brecha y anuncien la palabra de Dios, sin temer mal alguno, sin temer el que dirá. Volvamos a Oseas. Oseas capítulo 9. Ahora en el versículo 9 dice así: llegaron, es decir, este pueblo, Efraín, este reino del norte, Israel, dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Pensemos esto, hermanos. Cuando se desprecia la predicación, ¿cuál es el siguiente paso? Sino que la moralidad del pueblo de Dios empieza a bajar. Cuando no hay palabra desde los púlpitos, ¿saben lo que empieza a pasar? Empieza a disminuir y se empieza a corromper la oración. Se empieza a corromper el culto, se empiezan a corromper las personas y después ya no creen necesario servir a Dios. Maten a los profetas y tendrán un juicio tan terrible sobre sus cultos, de tal manera que la corrupción los va a hacer tocar fondo. Hay gente que le gustaría que los predicadores no vayan al libro de Oseas, no vayan al libro de Amós, porque son libros que nos confrontan, pero no podemos callar la voz de Dios. La voz de Dios es para anunciarla con poder y determinación. Pero aquí dice que su corrupción, al hacerle esto a los profetas, su corrupción, su moralidad bajó tanto que se volvieron, dice aquí para leer lo textual, dice, llegaron hasta lo más bajo, es decir, toparon fondo en su corrupción, como en los días de Gabaá.
Para aquellos, ¿cierto?, que han leído la Biblia, ¿qué les pasó en los días de Gabaa? ¿Alguien se acuerda? Para que nos recordemos los días de Gabaa, debemos remontarnos a los días de los jueces. Un tiempo en el cual era un oscurantismo, si lo podemos decir así. Era tan oscuro todo que no había rey y cada uno hacía lo que quería. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La ley de Dios la dejaron de lado y ellos empezaron a hacer muchas cosas malas. Y para que usted entienda la gravedad de lo que Dios está diciendo aquí, le invito a que vayamos a los Jueces, capítulo 19. Yo sé que para aquellos que han leído el libro de los Jueces van a entender inmediatamente lo que aquí está diciendo Oseas, con qué es comparable la corrupción que ellos estaban viviendo. Jueces, capítulo 19, nos vamos a saltar al versículo 22. Jueces 19, 22. Jueces 19, 22. Así dice la palabra del Señor. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, aquí estamos hablando de una ciudad donde vivía el pueblo de Dios. Estamos hablando de Benjamín. Gabaa era una ciudad de Benjamín, es decir, eran personas que conocían a Dios. Pero miren lo que hicieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿A qué se parece? ¿A qué relato se parece este? Al relato de Génesis con Lot, ¿se acuerdan? Cuando lo rodearon los sodomitas y le dijeron: saquen a esos personajes para que los conozcamos. ¿Qué es lo que significa esa palabra conocer? Obviamente es un eufemismo para hablar acerca de lo que es una relación. Miren lo que querían hacer ellos. Querían cometer algún tipo de violación con esta persona. Querían violarse a esta persona. Verso 23 dice: y salió a ellos el dueño de la casa y dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y aquí su mujer concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre su umbral, y él le dijo: levántate y vamos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y mire, dice, y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerar esto y tomar y hablar. ¿Se fija lo que ellos hicieron, hermano? Era algo repugnante, ¿cierto? Lo que ellos hicieron fue algo terrible con esa mujer. Fue tan así que dice que obviamente, ¿cierto? Murió de todo eso que tuvo que vivir. Y este hombre, ¿por qué la cortó en 12 pedazos? Porque era una crueldad que habían hecho con ella. Entonces la corta en 12 pedazos para entregar de cada pedazo a una tribu de Israel. Y así ellos conocían el mal que habían hecho con esta mujer. Entonces, tan así que el juicio de Dios se enciende y van a matar a todos los de Benjamín. Y llegó un minuto que por el juicio lo estaban matando a todos, hermano.
Entonces, cuando Oseas le está diciendo, ahora si uno vuelve al libro de Oseas, entendiendo qué es lo que pasó en Gabaá, uno va a decir, entonces, ¿qué estaba haciendo esta gente? Oseas 9, verso 9, dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Es decir, tal como eso que hicieron en los tiempos de los jueces, así se estaba comportando el pueblo de Israel. Entonces, ¿era algo aceptable o algo pasable? Era algo horrible. Era algo horrible el estado de su corrupción. ¿Y ese estado cómo se logra? Matando a los profetas, no escuchando la palabra de Dios. Los de Benjamín eran una de las 12 tribus de Israel, por lo tanto ellos tenían que dar el tiempo. Pero ellos se volvieron como los sodomitas. Se volvieron tan depravados que no tuvieron misericordia con aquella mujer. Así de mal estaba el pueblo, porque cuando ya no está la palabra de Dios en un lugar, solamente queda la corrupción, solamente queda el pecado, y eso ya se transforma, más que en una reunión para agradar a Dios, se transforma en una sinagoga o en un culto a Satanás mismo. No es necesario que la gente vista de rojo las paredes y que haga una estrella 5 puntas y el macho cabrío y coloque ahí que sacrifique un pollo, no. Gente dice, una iglesia satánica. No, las iglesias satánicas también son todas aquellas que en el nombre de Cristo hacen barbaridades, que en el nombre de Cristo cometen actos pero tan deplorables e inmundos. Por eso cuando usted vea en las noticias, tal iglesia cometió tal cosa, usted decir, ahí no está la palabra de Dios. Porque cuando no está la palabra de Dios, está la corrupción, está lo peor. Y por eso vemos que gente cae tan bajo. Y después, ¿qué pasa? Con el nombre de Cristo lo dejan por el suelo. Lo dejan por el suelo, ¿no? Pero uno debe tener el discernimiento y decir, no, ellos no tienen a nadie que predique la palabra de Dios, a nadie. Porque su corrupción había llegado a un punto de tocar fondo. Por eso, en otras palabras, en nuestro lenguaje actual, Oseas está diciendo, este pueblo tocó fondo. Este pueblo se comportó de la manera más paupérrima. Pero mire lo que le dice Dios ahora, en este mismo Oseas 9:9. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Dios se va a acordar de las cosas malas que ellos están haciendo y los va a castigar de una manera terrible. Los va a despedazar por su juicio, porque Dios es un Dios justo y Él no tiene ninguna relación con el pecado. Y entramos al último verso que estudiaremos hoy, el verso 10. Y el profeta, siendo boca de Dios, dice lo que Dios está experimentando. Lo coloca a través, en el verso 10, de una imagen vívida. En Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel. Y luego dice, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Es tanta la corrupción, lo ve en su peor momento, pero Dios se acuerda del mejor momento de este pueblo, de ese momento en el cual Dios, si lo podemos decir así, se enamoró de este pueblo. Porque este pueblo, y lo coloca como una imagen bíblica, como le digo, es como una viña en el desierto. Es algo que no se ve todos los días, pero que tiene una uva tan rica, una uva tan deliciosa. Así el Señor mira a este pueblo, es como ese fruto de la higuera que se da antes. Y ese fruto es un fruto no común. Es decir, el Señor es no común y es delicioso. Entonces, cuando este pueblo el Señor lo vio en su principio, era un pueblo tan hermoso, un pueblo que servía tanto al Señor, un pueblo que verdaderamente amaba las cosas del Señor, y ahora mismo está en su pueblo. Ahora está comportándose como alguien que no conoce a Dios. No pasa eso a veces en la vida de muchas personas. Mire, si antes íbamos a la iglesia juntos, antes servíamos al Señor juntos, y ahora mire, anda botado en la calle, anda haciendo estas cosas tan horribles. Pasa
pasa eso, pasa esas cosas. Pero eso pasa por olvidarse de qué cosa, de la palabra de Dios. Si nos olvidamos de la palabra de Dios, las consecuencias las vamos a sufrir nosotros y nuestra descendencia, porque Dios se va a acordar de su iniquidad, Dios va a castigar su pecado, porque como uvas en el desierto hallé Israel, como a fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. ¿Pero qué hicieron ellos? Dice, ellos, ¿qué hicieron? Ellos acudieron a ¿qué? A Baal Peor. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables. ¿Alguien tiene una idea de lo que la palabra abominable significa? ¿Sí? ¿Saben qué significa abominable? Hermana Pamela dice asqueroso, ¿sí? Abominable significa algo asqueroso, algo repugnante. Este pueblo se volvió repugnante. Porque ellos en su principio eran tan deliciosos, eran tan hermosos en el Señor, pero ellos acudieron a Baal Peor. Baal Peor está hablando de un ídolo, está hablando de otro Señor, porque Baal en su sentido, en su lengua significa Señor, pero no es el Señor que nosotros servimos, es otro Señor. Es ese Señor de la idolatría, es ese Señor, como la gente lo dice, es el Dios a su manera, ese Señor es Baal Peor, es Dios a su manera. Porque ellos a quien acudieron a Baal Peor. Y recuerden que el profeta, cuando está hablando, le está hablando a un pueblo que entiende. Y este pueblo, tal como lo vimos lo que pasó en Gabaa, ahora está llevándolo a Baal Peor. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó en Baal Peor? Esto nos apunta al libro de Números 17. ¿Se acuerda de Balaam? Que después ese falso profeta se inmiscuyó dentro del pueblo, hizo pecar a todo el pueblo de Israel en Baal Peor. Mire, vamos a ver lo que acontece en Números 25. Números capítulo 25. Dice así la palabra de Dios cuando Israel acudió a Baal Peor. Números 25. Dice así la Sagrada Escritura. Verso 1. Número 25, verso 1. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó ¿a qué cosa? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Recuerden que ellos ya habían recibido la ley de Dios y ellos no debían mezclarse con los demás pueblos. ¿Y por qué no debían mezclarse con los demás pueblos? Porque ellos los iban a hacer que cometieran cosas que iban en contra de la palabra de Dios. Entonces ellos empezaron a fornicar con los moabitas, empezaron a hacer todo ese tipo de cosas malas, y esa mixtura que hicieron entre ellos al final los llevó a la idolatría, los llevó a los sacrificados, a los ídolos, hasta que llegaron al máximo Dios que tenían los moabitas, que era Baal Peor, otro señor. Entonces uno dice, ya tuvieron una caída, uno puede decir. Pero, ¿qué es lo que pasó? Se encendió la ira de Dios. Y Dios dijo, todos los que hicieron eso, a la puesta del sol, ahórquenlo a todos. Ahórquenlo a todos. Para que se aparte la ira de Dios. Entonces, uno hagámonos la pregunta, ¿con Dios se juega, no? ¿Podemos jugar con Dios? ¿Podemos decir, ahora estamos en la gracia, no nos va a pasar nada? No podemos jugar con Dios. No podemos jugar con las cosas de Dios. Amado, ellos quebrantaron el pacto. Ellos se fueron tras otros dioses.
Ellos trajeron terribles consecuencias por su corrupción. Volvamos al libro de Oseas. No sé si con esto usted puede entender una cosa. Se fija que no solo es bueno leer la Biblia, porque uno podría leer la Biblia, pero va a ignorar lo que era Baal peor, va a ignorar lo que pasó en Gabaa. Entonces, por eso la palabra dice escudriñen la Escritura. Indaguen con profundidad qué es lo que significa todas esas cosas, porque aquí él está hablando con personas entendidas, con personas que comprenden lo que pasó anteriormente. Volvamos al verso 10 y dice: como uvas del desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza, e se hicieron abominables como aquellos que amaron. La idolatría los llevó a ser abominables, a ser repugnantes delante de los ojos de Dios. Y creo que de eso debemos cuidarnos, amados. No quisiera alguno de nosotros hacerse repugnante delante de los ojos de Dios. Alguien que desagrade a Dios. Porque nosotros aquí no estamos para agradarnos a nosotros mismos, estamos para agradar a Dios. Estamos para engrandecer su santo nombre. Estamos para glorificarle en todo lo que hacemos. Porque vivimos para la gloria de Dios. En todo lo que hacemos. En todo lo que experimentamos en nuestras vidas. Pero ellos se apartaron para la vergüenza. Se hicieron repugnantes. Y se volvieron como aquello que ellos amaron. Se volvieron nauseabundos, inmundos delante de Dios. La idolatría es algo detestable, vergonzoso, repugnante delante de los ojos de Dios. El consejo del apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5 versículo 21 es: hijitos, guardaos de los ídolos. La 1 de Juan 5, 21 termina diciendo: hijitos, guárdense de la idolatría. ¿Y cuándo estamos en mayor peligro de caer en la idolatría? Cuando no hay palabra de Dios. Lo hemos dicho, ellos partieron ignorando los profetas, ignorando la palabra y terminaron de la peor manera. Una iglesia que se olvida de la palabra de Dios es una iglesia que está a punto que se le quite el candelero de su lugar, para que ya no sea más una iglesia de Dios. Por eso podemos ver que en la antigüedad iglesias tan sólidas pudieron estar en las generaciones anteriores, pero ahora las vemos en un estado deplorable. Anteriormente partieron por la palabra, pero terminaron sin ella, llegando a ser corruptos y desagradables delante de los ojos de Dios. El apóstol Juan nos da ese consejo: guárdense de los ídolos, hijitos. Cuídense de lo que pretende sustituir a Dios. Cuídense de una falsa imagen mental de Cristo. Porque muchos dicen predicar a Jesucristo, como los mormones dicen predicar a Jesucristo, como los testigos de Jehová dicen predicar a Jesucristo, como diferentes denominaciones dicen predicar a Jesucristo. Pero ¿es el Jesucristo de la Biblia o el de la imaginación de los hombres? Porque ese también sería un ídolo. No porque alguien le llame Jesús va a ser su mismo Jesús. Porque el Jesucristo a quien nosotros servimos es el Jesucristo de la Biblia. Cuídense de los falsos maestros que quieren transmitir una idea equivocada y errónea de quién es Dios. Estamos aquí para aprender lo que a Dios le gusta, no lo que a nosotros nos gusta. Estamos aquí para aprender lo que Dios quiere de nosotros y no para lo que nosotros queremos de Dios. Porque nacimos para servir a Dios y no para que Dios nos venga a servir a nosotros. El primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Alguien lo recuerda? Según Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, ¿cuál es el primer mandamiento? Parte con un no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, ¿debe haber algo más importante que Dios en mi vida? ¿Debe haber algo más importante que Dios en mi vida? Pero eso no lo vamos a mostrar con palabras, lo vamos a mostrar con hechos. Con hechos vamos a demostrar quién
es el que está en nuestro corazón. Porque un ídolo no es solamente una estatua. Un ídolo es todo lo que pretenda suplantar a Dios en nuestros corazones. Todo lo que quiera ponerse por encima de Dios. En conclusión, el desprecio y hostilidad, el ataque violento hacia los profetas, les lleva a despreciar la palabra de Dios y les lleva a despreciar a Dios mismo. Por consecuencia, el despreciar a los profetas, el despreciar a los predicadores, el despreciar a la palabra de Dios trae como consecuencia la decadencia del pueblo. Los hace tocar fondo en el pecado. La idolatría los termina consumiendo, haciéndose merecedores del juicio de Dios. ¿No sabes que despreciar a los voceros de Cristo es despreciar a Dios mismo? ¿No sabes que ignorar las advertencias de Dios te llevará a la idolatría? No te hagas merecedor del justo juicio de Dios. Porque aquellos que hacen estas cosas y no se arrepienten, se hacen merecedores del justo juicio de Dios. La salvación es por un favor que no merecemos, pero el juicio es por algo que sí merecemos. Cuidémonos de cómo estamos sirviendo a Dios. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por la palabra a nuestro amado Señor. Hermano Ángel, por favor, diríjanos en una oración a Dios. Amado Dios, el Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por esta palabra, Señor, por tu infinito amor, Señor, por tu misericordia, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque este día, Señor, hemos estado aquí, Señor, aprendiendo, Señor, una vez más de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, quede guardada en nuestro corazón, Señor. Que podamos ponerla por obra, por práctica, Señor, cada día, Señor. Que podamos seguir escudriñando tu palabra, Señor, tu mensaje, Señor, tus consejos, Señor, que son buenos para nosotros, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Te damos las gracias. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que no han podido llegar hasta acá, Señor. Tú sabes el motivo, Señor, y por qué, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas también de igual manera, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos enfermos, Señor, que tienen necesidad, Señor, también de usted, Señor, pero no pueden, Señor. Te pedimos que nos busques, Señor. Te pedimos, Señor, una mirada de fe para ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Y por esta cena, Señor, Padre Santo. Que siempre deberíamos hacerlo, Padre. Y lo vamos a seguir practicando, Padre Santo, porque lo hacemos por amor y por tu voluntad, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que nuestro amado Dios les bendiga y que puedan tener una muy buena tarde en el Señor. Que el Señor